José Luis Rodríguez Jiménez, buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. O sea que Sonsoles López fue una de aquellas españolas nacidas en el Sáhara que, si me lo permite la expresión, en 1975 tuvieron que volver casi como el rabo entre las piernas, porque fue un poco como volvimos de aquel territorio que hasta entonces fue español, ¿no? Desde luego, ella no, jamás, ni ella ni su familia habrían querido salir del Sáhara, yo creo que nunca. Ella nació en Madrid, lo que pasa es que tuvo una relación muy estrecha con el Sáhara, porque su padre estuvo destinado allí varios años, y también algunos de sus familiares. Y además, claro, esta es un poco la historia circular del libro. Él se hizo pareja, se hizo novia de un militar de la Legión Española que estaba destinado en el Aaiún, en la capital del Sáhara. Se casaron, él fue destinado a Guinea Ecuatorial, pasaron allí parte del año 68-69 y después él y ella quisieron regresar para vivir en el Sáhara y allí estuvieron hasta el final, precisamente ya a finales de 1975. El teniente Rafael de Cárdenas, del que hablaremos ahora, mientras charlamos con José Luis Rodríguez Jiménez de su último libro, Agonía, Traición, Huida, el final del Sáhara español, que lo cuenta también a través de esta pareja que nos permite rebajar un poco esa visión histórica que tenemos de ese hecho tan puntual y tan importante en la historia reciente de nuestro país, rebajarla, digo, al nivel de la ciudadanía. Pero antes, después de lo que nos ha leído, hay una pregunta que yo creo que entra a bocajarro, porque Sonsoles López es buen ejemplo de esa serie de españoles pues muy vinculados a África, de esa parte importante africanista con mucha fuerza en el ejército español. ¿Cómo con esa vinculación con ese territorio, tanto física como sentimentalmente, salimos como salimos? ¿Cómo el ejército, se lo pregunto de otra forma, cómo el ejército africanista permitió aquella salida, bueno, pues al cabo del tiempo, que podemos calificar tan deshonrosa? Pues porque acató las órdenes recibidas del Gobierno de Madrid y de sus superiores, es decir, de la Capitanía General de Canarias y del gobernador general del Sáhara. Es decir, realmente el ejército colonial español, como anteriormente sucediera con el francés, era el que menos, obviamente, quería abandonar ese territorio. Una parte por defenderlo, por el compromiso de España con el pueblo saharaui de que accedería a la independencia. En parte también porque estaba cabreado por las provocaciones marroquíes en la zona norte de la frontera. Pero en parte también, y esto ya estamos hablando ya de una minoría, pero es una minoría importante, por esa vocación africanista de permanencia en el territorio y ese deseo de que el Sáhara todavía fuera español durante un tiempo y que más adelante se construyese un Estado saharaui, pero que ese Estado saharaui, por supuesto, fuera amigo de España. En su libro analiza pues todo lo que ocurrió en la última colonia española, en el Sáhara, en unos años pues absolutamente vitales para este país, como fueron 1970 y 1975, que coincide también con la muerte de Franco. Pero digo, el título pues deja a las claras un poco su planteamiento, ¿no? Agonía, traición y huida. Correcto. Bueno, es que es la agonía de un régimen, es decir, influye en esta cuestión la política interior española, es decir, va a marcar de alguna forma la huida en política exterior. La crisis del franquismo es una crisis de sucesión. Esto pasa en todas las dictaduras, es decir, cuando el fundador del régimen se va a morir, estemos donde estemos en la Unión Soviética, estemos en Cuba o estemos en España, la clase política se divide. Esto ocurre siempre, y pensando en el futuro, es decir, los franquistas están planificando su futuro. Por lo tanto, esta va a ser una cuestión importante. La de la agonía del régimen influye sobre lo que está ocurriendo. El término traición, que yo sé que ha molestado ya en ciertos sectores militares españoles, bueno, es que realmente hay una traición a lo que la diplomacia española ha prometido. La diplomacia española ha prometido al pueblo saharaui reiteradamente que le va a convertir en un Estado independiente. España se ha comprometido en Naciones Unidas, en todas las sesiones,
de la Asamblea General de los últimos años a procurar también la independencia del territorio vía un referéndum y de alguna forma la tradición también va dirigida a esa tradición que se produce de la clase política franquista en la plena agonía del dictador. Es decir, Franco ha sido contrario a la entrega del territorio a Marruecos y precisamente cuando tiene 3 infartos seguidos y deja de acudir a los consejos de ministros, pues sus políticos toman decisiones contrarias a lo que había sido hasta entonces la política exterior española. Y finalmente la huida, porque claro, hasta mayo de 1975 la política oficial española es una, es decir, es de respetar lo que se ha dicho en Naciones Unidas. A partir de mayo eso se cambia parcialmente, pero también se cambia para presionar al Frente Polisario, ¿no? Es decir, tener cuidado con lo que hacéis, porque si no nosotros nos vamos a respetar. Pero también se cambia en parte para presionar a Marruecos. Es decir, la situación realmente es muy confusa y luego podemos hablar de ello. Pero bueno, en octubre del 75, si nos situamos en fechas muy recientes, que se cumplen 40 años, el 16 de octubre es el dictamen del Tribunal Internacional de La Haya, diciendo que Marruecos no tiene razón y que el territorio tiene que ser descolonizado. El 17 de octubre tenemos un Consejo de Ministros importante y el 20 de octubre ya es el viaje del ministro Solís a Marrakech para entrevistarse con Hassan II y hacer una oferta de negociación favorable a Marruecos. Es lógico que en aquel momento, pues el país es verdad que estaba viviendo unos momentos, estaba muriéndose Franco, nadie sabía realmente qué iba a pasar, que digo que es lógico que en aquellos momentos nos vendieran, pues si me lo permite la expresión, aquella película como casi un éxito milagroso que nos había evitado una guerra, un enfrentamiento con los marroquíes. Lo que no es lógico que al cabo de 40 años, iba a decir que se siga vendiendo la misma película, no, es que no se vende ninguna película, es que casi no se habla, se sigue sin hablar del Sáhara. Claro, porque bueno, si hablas con diplomáticos, los diplomáticos están enfadados. Esto lo tienen como una herida abierta porque se hizo muy mal. Es decir, realmente la diplomacia española fue un auténtico desastre en términos diplomáticos. Y no solamente es que fuera un desastre, sino que los diplomáticos españoles estuvieron trabajando durante un montón de años y muy especialmente durante el 75 para que el compromiso adquirido se cumpliera y de repente en octubre del 75 reciben la orden de dejar de trabajar. Es decir, que lo que se estaba haciendo en la Asamblea General y lo que había hecho la diplomacia española, que había conseguido que el tema fuera al Consejo de Seguridad, lo cual no es nada fácil, y que el Consejo de Seguridad emitiera una resolución tras otra, cada vez más negativa para Marruecos, de repente recibe la orden, se acabó. Porque Marruecos nos está presionando y una de las cosas que ha pedido Hassan II para no seguir presionando con la Marcha Verde es que nuestra diplomacia se quede callada. Bueno, tiene que ver con el tema de la huida y ese cambio repentino de nuestra política en todos los sentidos. O sea que la experiencia con la descolonización, por llamarlo de alguna forma, de Guinea Ecuatorial no nos sirvió de nada con el Sáhara, ¿no? Bueno, como tú sabes muy bien, Manuel, la descolonización de Guinea salió muy mal, pero en parte porque se descoordinó los ministerios, el enfrentamiento entre Carrero y Castilla. Pero claro, la política de Castilla, que sobre el papel estaba bien diseñada, pues claro, a nivel práctico era muy complicada. El proyecto era descolonizamos Guinea Ecuatorial, descolonizamos IFNI y a cambio esperamos contrapartidas, es decir, que Naciones Unidas nos ayude en el tema de Gibraltar. Bueno, claro, en el tema de Gibraltar lo que hay es una resolución de la Asamblea General, pero evidentemente el tema no va a ir al Consejo de Seguridad porque precisamente Gran Bretaña está en el Consejo de Seguridad, ¿no? Entonces, esto en parte explica la prolongación de la colonización española. Es decir, claro, si nosotros no recibimos contrapartidas, ¿por qué nosotros nos tenemos que marchar del Sáhara? Y si a esto añades que se acaban de descubrir unas minas importantes de fosfatos que son muy importantes para la agricultura y que España es un país que tiene, en fin, que la agricultura es fundamental para nuestra economía, si a eso añades que se están haciendo nuevas exploraciones petrolíferas, las primeras en tierra fracasaron, ¿no? Ahora se están haciendo en la plataforma marina. Si a eso añades que se han descubierto enormes reservas de agua subterránea y si a eso añades de que se ha descubierto que hay uranio y si a eso añades que el gobierno español sabe también que existe cobre-oro, bueno,
pues vamos a ralentizar, vamos a retrasar esta descolonización. Sí, porque vaya negocio que hicimos con Guinea, luego sale todo el petróleo, nos vamos del Sáhara, y es verdad que se convierte en una fuente importante de recursos naturales, lo que nos lleva a pensar, imagino, que habría más intereses comerciales, internacionales, en que, bueno, que España no solucionase el problema de forma favorable a sus intereses. Claro, es decir, tú como colonizador tienes una responsabilidad que es descolonizar, y preparar a ese pueblo para la independencia y ayudarle. Pero, hombre, todo país trabaja también por sus intereses. En consecuencia, lo importante habría sido, había un proyecto de un Estado asociado saharaui, pero bueno, el otro paso también era razonable, que era la construcción o facilitar el diseño de un Estado independiente, que iba a ser amigo de Argelia, ya lo sabemos, pero que también sea amigo de España, y que España, en el momento de marcharse, pues firme una serie de convenios en materia de pesca, en materia de fosfatos y en materia de minerales, claro. Un par de apuntes, aunque sea brevemente, de carácter internacional. Ha dicho lo del Estado Libre Asociado del Sahara. ¿Por qué finalmente no se opta por esa solución? Y otra, ¿qué papel desempeña en todo este conflicto, como no, pues ese superojo que todo lo ve, que es Estados Unidos? Bueno, el proyecto de Estado asociado no sale adelante porque la clase política franquista está dividida. Entonces, es muy difícil tomar una decisión cuando tú estás consultando a un montón de actores. Los actores son el Ministerio de la Presidencia, que no es favorable, el Ministerio de Exteriores, que sí lo es, y el Gobierno General del Sáhara, que juega sobre todo a la carta de presidencia. Es decir, están divididos y Franco no toma ninguna decisión. Uno de los problemas es que Franco no toma decisiones. Franco lo que quiere es que el Sáhara siga siendo español, y al mismo tiempo no quiere tomar ninguna decisión porque sabe que si se cambia el statu quo, a Marruecos le va a molestar. Es decir, Marruecos de alguna forma dice, bueno, que España siga, pero que no cambie la legalidad. Que no haga lo que ha hecho Gran Bretaña con Gibraltar, que es darles una constitución, porque claro, si me cambian las reglas de juego, a nosotros nos están perjudicando. Bueno, entonces, si creas un Estado asociado, evidentemente te estás posicionando en la zona favorable a tus intereses, pero eso iba a ser un choque con Marruecos. Entonces, eso también afecta a la política exterior española en crisis del franquismo, donde no hay gente dispuesta a tomar decisiones importantes. Y claro, esto no es solamente el compromiso de España, que hay que cumplirlo. Esto también son intereses importantes de España en ese momento y pensando en el futuro. Y esto es una falta de visión, o podemos pensar también que, bueno, ese lobby pro-marroquí pues actuó con mucha inteligencia y también ganándose gente en España. En cuanto se refiere a Estados Unidos, la situación, claro, estamos hablando del Sáhara, pero la situación en la zona es complicada. De alguna forma podemos pensar, en fin, Estados Unidos no quiere que nazca un nuevo Estado en la zona, ¿no? Eso es evidente, que mientras España esté no va a decir nada, pero que si España se va a marchar, Estados Unidos lo que no quiere es un nuevo Estado allí. No lo quiere porque es amigo de Marruecos, Estados Unidos, pero sobre todo no lo quiere porque el Frente Polisario, el principal grupo nacionalista saharaui, es amigo de Argelia y es amigo de Libia. Es decir, que es amigo de dos amigos de la Unión Soviética y en consecuencia estamos en la Guerra Fría. Si a esto añadimos que en 1974 se vive la crisis más importante de la Alianza Atlántica, porque en Grecia cae la dictadura de los coroneles y el nuevo gobierno democrático es muy crítico con la Alianza Atlántica y saca al país de la estructura militar, y añades que inmediatamente después se produce la revolución de los claveles en Portugal y que el gobierno de izquierdas portugués pues también va a ser crítico con la Alianza Atlántica y hay un crecimiento, en fin, de los comunistas y por supuesto más de los socialistas, pues claro, tenemos una coyuntura de Guerra Fría enormemente complicada. Si vemos que Estados Unidos envía una parte de la Sexta Flota sobre las Azores y sobre las costas portuguesas para decirle al gobierno portugués, si tú me dices que te vas a marchar de la OTAN, nosotros tenemos intereses en las Azores y nosotros no nos vamos a marchar de aquí. En consecuencia, el tema del Sáhara, que es un territorio importante donde podría haber influencia argelina y en consecuencia
nos podemos situar pensando al máximo en una base para la Armada, para la Marina soviética, pues evidentemente existen intereses contrarios, primero económicos, franceses, pero también, sobre todo, estratégicos de Estados Unidos. Por lo tanto, España lo hizo mal, o lo hizo muy mal, pero también hay que pensar que la toma de decisiones pues era muy complicada. José Luis Rodríguez Jiménez ha contado con acceso al Archivo General Militar de Ávila, al de la Fundación Francisco Franco, al archivo y la biblioteca de Carlos Arias Navarro, pero quizás sorprenda a algunos de los lectores de este libro que en el prólogo usted hace referencia a que todavía siguen existiendo restricciones 40 años después para acceder a documentación sobre el Sáhara en los archivos del Ministerio de la Presidencia, y no solo sobre el Sáhara, porque dice también Gibraltar, Ceuta y Melilla. Realmente es que los investigadores españoles estamos muy enfadados, los historiadores, por los enormes problemas que se nos han puesto en los últimos años para acceder a una serie de archivos, muy especialmente al archivo de exteriores y al archivo de presidencia, para cuestiones que han ocurrido hace 50 años, hace 40 años, etcétera, y también para los archivos militares en esta cuestión. Pero es que además tenemos que añadir que recientemente los problemas aumentan, ¿no? Es decir, existen cuestiones que los gobiernos de turno, y en concreto el que está ahora, pues considera que como eso es una cuestión de política de Estado, pues lo mejor es que no se hable nada de ello. A lo mejor habría que pensar al revés, que si es una política de Estado, lo mejor es que los españoles estemos lo más informados posibles, para que podamos tener realmente, podamos tomar decisiones que sean coherentes. Y bueno, pues existen archivos donde hay documentación del Ministerio de Exteriores, porque hay documentación de exteriores en el Ministerio de Exteriores que ha pasado al archivo de Alcalá, pero hay también documentación fuera, y existen disposiciones para que ese tipo de cuestiones que puedan ser problemáticas con Marruecos o con el Reino Unido, pues no se hable de ellas, y usted las ha citado, claro. Evidentemente, Agonía, Traición y Huida, el final del Sáhara español, es un ensayo, como decimos, en el que se analiza todo ese periodo histórico 1970-1975, pero es un ensayo que por momentos, pues casi, no digo yo que se transforme en una novela, pero sí en contar la historia de una gente como fueron pues miles y miles de españoles muy vinculados a aquel territorio porque nacieron allí y que tuvieron que dejar allí deprisa y corriendo, bueno, absolutamente todo, toda una vida, ¿no? Y digo, incluyo en vida recuerdos, familia, lazos sentimentales, relaciones personales, todo, ¿no? Lo digo porque usted lo hace a través de, bueno, pues el seguimiento que hace de la vida de ese teniente Rafael de Cárdenas y de su mujer Sonsoles López, ¿no? Efectivamente, yo he procurado acudir, aparte de los archivos que usted ha citado, al tema también de las fuentes orales. He entrevistado a más de 200 personas. He procurado que no fueran solo militares, que eran más fáciles de localizar. He buscado también civiles. He procurado incluir a mujeres. Y he procurado también, y están ahí algunos saharauis, hombres y mujeres. Por lo tanto, he intentado escuchar voces distintas. Y bueno, esta pareja me ha ayudado mucho a conocer, bueno, me ha ayudado mucho porque bueno, Rafael Cárdenas, que además desgraciadamente ha fallecido este año en Cádiz, pues realmente él me abrió su casa, estuve con él hablando un montón de veces, me facilitó sus memorias familiares privadas, y así pude saber de cómo él estableció relación primero con su novia, que luego se casó con ella, que se fueron a Guinea, y que luego cuando volvieron, ellos quisieron volver a África porque tenían una querencia por ese territorio, y también porque allí tenían una parte de su familia, ¿no? Y bueno, hay que pensar que la huida de los españoles del Sáhara, una parte es obligada, es decir, que había muchos españoles que querían haberse quedado allí. Lo que pasa es que el gobierno les obligó a marcharse. Esto también es un tema que hay que señalarlo. Es decir, a la gente no se le permitió quedarse allí donde tenían su vida, porque había españoles que tenían casas allí, que tenían negocios allí, que tenían su familia, que estaban los colegios, que estaban los niños, y que ellos no habrían querido marcharse de ese territorio. Y bueno, hay que decir que el gobierno español, para evitarse ningún problema, pensando también en el tema de
de cómo tuvo que hacerse la descolonización de Guinea, bueno, que luego no nos digan a nosotros que esta gente ha tenido ningún problema. Les obligamos a marcharse, incluso enviándoles la policía a su casa y distribuyendo colores para marcar fechas de salida, y así que nadie pueda decir que los españoles han tenido problemas en el Sáhara, que deja de ser español. Pues la verdad es verdad que en ocasiones los ensayos históricos pues tienen la frialdad de la investigación, pero en este encontramos ese 50-50 de la frialdad del dato histórico, pero también ese calor que aportan pues la historia de estos dos personajes que sirven un poco de guía a José Luis Rodríguez Jiménez para contar ese periodo 1970-1975 que culminó con la salida de los españoles del Sáhara. José Luis Rodríguez Jiménez, que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y de verdad que enhorabuena por este libro. A vosotros, gracias por vuestro interés, muchísimas gracias.